La tarde de hoy se pretende dedicar a una fórmula, no diré nueva, pero en todo caso, digamos, incorrecta, nada políticamente correcta, que son los duetos. Para que nadie se llame a engaño, la propuesta del dueto la hice yo y por tanto asumo todo lo que pueda pasar como responsabilidad. En fin, me han acusado hasta de creer en Dios, o sea que estoy dispuesto a tragármelo todo. Sokurov. No, ya esta tarde contaremos sobre Sokurov. Yo pensé en un principio, dentro además de una jornada que estaba dedicada tanto a nivel de comunicaciones como la ponencia marco de Santos Zunzunegui esta mañana, a la idea de ficción, documental, ensayo, diario íntimo, digamos que el análisis de las barras, ¿no?, de las diferencias, de las afinidades, de las correspondencias entre todos los registros y fórmulas narrativas y no narrativas. Entonces pensé en la posibilidad de reunir a cineastas que, además de que fueran amigos o conocidos, entre sí confrontaran ideas sobre esa línea. No sé si me van a hacer caso, sospecho que no, porque los duetos se han formado, pero después cada uno tiene la libertad absoluta como para hablar de lo que sea. Como esa fórmula es un tanto, digamos, difícil de organizar, por un primer momento pensé en aquello de las películas, de oscurecer a quienes no hablan, iluminar a los que hablan, pero tampoco quedaba muy estricto. Por lo tanto, sobre esa base se han establecido 3 duetos. Cada uno de ellos tiene hora y cuarto de exposición y debate, y se va a ser un poco riguroso en cuanto al tiempo. Y nada, ya está, y que se confronten entre sí. Primer dueto, Joaquín Jordá, Javier Macua, Joaquín Jordá. Segundo dueto, Víctor Erice, José Luis Guerín, Víctor Erice. Tercer dueto, Nicole Brenés, Philippe Grandier, Nicole Brenés. Digo esos 3 y alguien se preguntará qué pasa con los italianos. Pues los italianos han perdido el avión. ¿Qué ha pasado? Han perdido el primer avión y da la puñetera casualidad que han perdido también el segundo. O sea, no querían venir. Por tanto, tenemos y se va a proyectar Ouomo tal como estaba previsto, se va a presentar Ouomo, pero no van a ser Yannicchia ni Ángela Richellucci quienes lo hagan, sino probablemente un servidor. Pero bueno, en cualquier caso, la película está. Gracias y empezamos las sesiones, hora y cuarto y sustitución de duetos. Bueno. Javier y yo tenemos una viejísima amistad que dura desde hace muchos años. Tengo que agradecerle especialmente que cuando yo decidí regresar al cine, y en aquellos momentos regresar al cine quería decir, al menos para mí, regresar a Madrid, fue él quien me ofreció toda la hospitalidad, tanto creo económica como de las paredes que uno necesita las 4 paredes que uno necesita para vivir en un sitio. Esta situación duró bastantes meses. Creo que introduje bastantes incidentes domésticos en su vida, pero supongo que con el tiempo me los ha perdonado y hasta que no conseguí encontrar trabajo, pues duró esta situación. Hemos hecho cosas juntos. De entrada, debo decir que él, en el proyecto de Monos como Becky inicial, que era una película de ficción, él intervino, o sea, Javier Macua, no sé si habéis leído su ficha biográfica, procede, cosa muy estimable y poco común en este país, procede del campo científico, es algo así como biólogo.
pues no sé si ha practicado mucho, pero sabe algo. Yo no sé nada, o sé muy poco. Pues cuando escribí el primer guión de Monos como Becky, que trataba de un problema de un científico, hablaba de un neurólogo, le pedí la colaboración y Javier amablemente trabajó toda la parte científica de aquel guión. Luego esa parte, como correspondía a una ficción, desapareció, y en el documental pues no aparece, y seguramente tendría que haber aparecido su persona, su nombre. También debo decir, no sé si él se acuerda, que en ese mismo periodo escribimos juntos, no sé si había un encargo, había el proyecto de encargo, una serie de muchos episodios, 8 episodios, sí, 7 episodios sobre San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, que es un proyecto que al menos a mí me habría gustado que se hubiera realizado en un momento, pero son estos proyectos que llegan a televisión y que se hunden en algún cajón y no salen nunca más. Creo que hemos tenido más puntos de contacto. Por ejemplo, hicimos un proyecto de serie sobre la residencia de estudiantes Exactamente. De Madrid, pero basándonos fundamentalmente en arquitectos, ingenieros y gente de ciencias, no en Federico García Lorca, no en Luis Buñuel, no en Dalí, sino en lo que era un colegio mayor de élite de la época. De este proyecto no me acordaba en absoluto. Pues mira, pues lo hicimos más cosas. Más cosas. Hicimos un guión A ver. que discutimos mucho y que nos echaron para abajo, me echaron para abajo, en televisión. Porque yo trabajaba para ti. Trabajabas entonces para ti. Sí. A ver, está bien. Siempre he sido muy humilde. Bueno, yo en Monos como Becky trabajaba para ti. Debo de decir que en Monos como Becky, el guión en el que colaboramos Joaquín, el que le ayudé, en aquel momento me acuerdo perfectamente que un momento determinado estuvo a punto de transformar, supongo que habéis visto Monos como Becky, en una película cantada. Pensamos en la posibilidad de que los personajes cantaran como en Os Canibais de Manuel de Oliveira. Ahora tengo un proyecto en marcha que va por ahí. Tengo una comedia musical. Sí. Pues eso. Y después hicimos una adaptación de La Turbina de César, de César Arconada. Sí. Sí. Y eso lo terminamos. Eso lo terminamos. Pero no te gustaba a ti nada porque duraba 150 folios y eso no te parecía razonable. No me parecía razonable. Tú siempre has sido muy profesional. Bueno, de ese no me acordaba, no recordaba nada. Pero sí sabía que tenía en la cabeza que habíamos trabajado mucho juntos. Mucho y nunca... Y esto quiere decir que hemos pasado muchas horas juntos y que, sin embargo, llevamos muchas horas sin estar juntos. Y entonces yo creo que tanto él como yo agradecemos esta ocasión, aunque dure solo 1 hora, porque nos han prohibido estar aquí más de 1 hora, de que estemos juntos. Sí. Al estar juntos es tanta nuestra alegría que queremos que la compartáis todos. Y entonces os vamos a proponer una fórmula a partir de algo que él quiere decir. Sí. Él quiere decir y dirá. Os vamos a proponer una fórmula de charla para que a ver si la aceptáis o no la aceptáis. Propon de tu texto. Bueno, no, lo que quería decir, aprovechando además la coyuntura, esto es un email que me envía un joven, poco menos joven que la mayoría de los que hay aquí, documentalista, muy buen documentalista, Domènec Veronat. A partir de un documental suyo hice esta novela que acaba de salir, Fusilamiento, instrucciones de uso, y le comenté para que viniera aquí, porque ayer se presentó, bueno, había muy poca gente, pero se presentó aquí, no en el marco este, sino en los locales, en la Casa de la Caridad esta, y le dije que viniera para la presentación y lo que íbamos a hacer aquí, y me mandó el siguiente email. Hola, Javier, una sorpresa recibir noticias tuyas, siempre es una alegría. Hay algo de agitación en tus emails que me retrotrae a una etapa de mi vida no demasiado lejana, aunque exponencialmente mucho más enérgica que la que ahora me observa. Sigo en Ibiza, en el tramo final del curso, buen tiempo, turismo, caras nuevas, rostros angelicales, curvas sinuosas. ¿Qué te puedo contar de Ibiza que no hayas leído ya?
Me alegra profundamente lo de las diferentes fechas de presentación de la novela Fusilamientos. Como podrás imaginar, me resulta harto difícil poder asistir a alguno de estos actos, etcétera, etcétera. Sí me gustaría, no obstante, que me avisaras en la fecha de Valencia, etcétera, etcétera. El etcétera, pero está en el texto. El etcétera, etcétera lo añado yo. Es muy de email. Ya. Y dice, interesantísimo lo de Jordá y tú. Uno afectado de enfermedad coronaria y el otro mental. Bonito juego. Bonito juego. Sin duda unas jornadas magníficas, me encantaría estar, pero por lo dicho anteriormente, casi imposible. Lo de Guerín y Erice, otro tándem que me gustaría recordar. ¿Esto lo has añadido ahora? No, lo de Guerín y Erice. No es que les haya visto ahí. Bien, dicho esto, que me envía mi compañero, gracias al cual, a un alumno que tuve en un taller, gracias al cual escribí este libro, que es un libro en la frontera de los géneros, como dice Joaquín... La fórmula será la siguiente. Javier os va a leer una serie de propuestas de temas. Y el primero que diga yo quiero este, se llevará el tema a casa. Y luego, si nos da tiempo, más tocaremos el segundo, o el tercero, o el cuarto o el quinto, ¿no? Depende de la cuerda que tengamos. Y del tiempo que nos den. Bueno. Sí. Bien. Los temas apuntar. Sería, se puede medir por la cantidad de ovaciones que provoque cada tema. O se podría medir por el primero que levante la voz, no lo sé, que diga algo. Lo de los aplausos me ha gustado. ¿Te han gustado los aplausos? Pues es muy... Pero hay trampas. No. Trampas. Vamos a ver. O sea, el que tenga más... El que sea más rápido. El que os interese más. A ver. Los temas que hemos elegido a la carta. Uno es el aprendizaje. Otro es la profesión. Otro es ver, oír. Otro es caerse del caballo. Que yo creo que es el mismo que hemos apuntado también aquí, que pone infarto / ictus. Y el otro es, que no se lo he consultado, este no te lo he consultado ni siquiera a ti. No, pues nada, pues tranquilo. Pero con Santos esta mañana oyéndole me lo ha recordado y no está mal. Que es pensar, rodar, montar. Que hay algún medidor de ruidos aquí. Parece ser que podríamos decir que caerse del caballo y medir, pensar y pensar, rodar, montar. Frase que creo que era Santos, está por aquí. ¿De quién era? ¿Quién dijo eso? Rodar. Rodar, naturalmente. Pues cualquiera de los dos. Bueno, vamos a intentar hacer un puzzle. Sí, hagamos un puzzle. Tú te has caído del caballo, ¿no? Sí, yo me caí del caballo. Sin embargo, ¿me permites? Sí. Sin embargo, en tu obra, ya que estamos en una universidad anterior a la caída del caballo y la obra posterior a la caída del caballo, yo establezco una cierta continuidad. ¿Tú crees? Sí, entre Numax presenta y 20 años no es nada. Hombre, aquí hay una evidente continuidad. Aquí hay una necesidad absoluta. Es decir, Numax presenta necesitaba 20 años no es nada, y 20 años no es nada no habría existido sin Numax presenta. Es decir, esto claro que establece, eso le llamamos, ¿con qué tema entramos en esto? ¿Con el caerse del caballo? Sí, pero mezclamos. Compensar, rodar, montar. ¿Quién se cayó del caballo? ¿Qué famosa caída del caballo existe? Pablo.
Pablo era un centurión, era un gentil. Era un gentil, o sea, era un rico judío, un romanizado, que viajaba, creo que por Capadocia, sería algo como mercader, y en un momento determinado cabalgaba, se cayó del caballo, el caballo se asustó, al parecer, por un accidente sobrenatural, es decir, ahí intervino claramente la mano de Dios, asustó al caballo, el caballo se encabritó, Saulo cayó, y en esa caída, donde perdió un tanto la cabeza, reflexionó sobre su vida y decidió que eso de ser perseguidor de cristianos no era tan bueno como ser cristiano. Y se convirtió en el líder, en uno de los grandes jefes del cristianismo expansivo. El cristianismo, que hasta entonces había sido una religión de esclavos, de seres inferiores, una religión hasta cierto punto, o digamos en cierto punto, revolucionaria, se convirtió en la religión del poder. Y desde entonces no ha dejado de ser, de una manera u otra, la religión del poder. Todos un día u otro caemos del caballo. Yo pienso que las caídas del caballo no puede haber vida plena sin más de una caída del caballo. Caer del caballo significa reflexionar sobre lo que has hecho, pensar y, en cierta manera, rectificar. Rectificar o no, o empeñarse en seguir pensando lo que pensabas antes, pero al menos siempre después de una mínima o mediana o gran reflexión. Yo creo que ahora ya tienes todos los puntos para seguir. Pensar, eso es pensar. Pensar. Ha dicho Santi, además, Santos, que lo que no se hace normalmente es pensar. Se rueda y se monta, por decirlo de alguna manera, pero se piensa poco. Y además pensar no es un acto previo a rodar y a montar. Pensar es un acto que cubre las tres etapas. Se piensa mientras se piensa mientras se rueda y se piensa, o se debería pensar, mientras se monta. Bueno, mi caída del caballo sucedió en un rodaje de película normal, de cine, lo que yo llamo cine nacional popular, en el sentido de Gramsci, de una película que intentaba tener mucho público, porque los que venimos del marxismo, como yo, siempre yo por lo menos me he movido en dos lados, uno muy tremendamente, muy elitista, muy de vanguardia, muy experimental, pero siempre he sentido la necesidad de que lo que tú haces, de que aquello que abres llegue a cuantos más mejor. Esto ya es, por definición, el cine ya es esto. O sea, el cine es un acto individual o colectivo, pero que tiende por definición a ser visto por... A multiplicar la mirada. A multiplicar la mirada, o sea, a tal vez una mirada individual, no lo sé, yo pienso que cada vez son miradas más colectivas las que rodean el proceso de elaboración de una película, es decir, los nuevos medios. También en un momento u otro me gustaría introducir alguna reflexión sobre la diferencia entre lo que aprendimos nosotros, que era que los elementos que se manejaban en una película eran la cinta cinematográfica, el llamado celuloide, y la cámara de cine. ¿Qué diferencias hay entre la primera frase, de pensar? Sí, pensar. Se piensa de manera muy diferente en cuando tienes delante
o cuando tenías delante una película llamada película virgen y una cámara de cine, a cuando tienes delante una cámara, un vídeo. De entrada, y esto tal vez no será más importante, pero sí lo es y tiene su importancia, es una pérdida, una desaparición de elementos esenciales de la liturgia del rodaje. La primera vez que yo me enfrenté, no es que mi experiencia sea inmensa, pero la primera vez que pasé a meterme en un rodaje donde el elemento fundamental era el vídeo, recuerdo que le dije al operador, le dije aquello de motor y me dijo, si llevamos 2 minutos, si la cámara lleva 2 minutos funcionando, o sea, yo debo de confesar que no me había dado ni cuenta. No, yo la única que he rodado allí también he dicho corten y me miraban rarísimo. Porque no se corta. Ya, pues no se corta. Pues o sea, me parece mal. Exactamente. Creo que si supongo que este proceso ya es irreversible, la utilización de la desaparición de la cámara normal, de la cámara de cine por la cámara de vídeo y la desaparición de la película virgen sustituida por ese material, supongo que esto ya es prácticamente irreversible, o al menos notablemente irreversible, pero creo que no saldrán grandes obras, y digo grandes obras, no digo películas, grandes obras en la historia del cine, yo creo que no hay más de 20 o 25, y tal vez me quedo largo. Si no saldrán grandes obras hasta que no nazca, no aparezca una generación que haya vivido, que viva este elemento nuevo, estos nuevos elementos, como algo absolutamente natural, no como algo que ahorra trabajo o ahorra dinero. O sea, si se entiende como algo que ahorra reflexión, y ahorra reflexión, porque es mucho más fácil, en lugar de pensar qué vas a rodar y cómo lo vas a rodar, rodarlo todo. Y es mucho más fácil porque además no cuesta dinero. Bueno, hasta que no aparezca tal vez la palabra generación sea exagerada, si le damos a generación el sentido tradicional, pero aparezca una nueva camada que haya vivido íntegramente dentro del vídeo y que al mismo tiempo tenga, y esto es muy difícil, una amplia, una rica cultura cinematográfica, no aparecerán grandes obras, en este nuevo sistema, cuando el sistema anterior, el de la película y el tal, y la moviola, ha dado bastantes grandes obras. Incluso eso que decían también esta mañana y que otro citaba, de la banda de los 4, ahora no existe como tal banda de los 4, ahora es la banda de los 58 y está todo digitalizado. La banda de los 4, música, palabra, ruido, imagen. Que decía también, no sé, yo siempre me acuerdo de los nombres de los que lo decían, siempre me olvido. De todas maneras, esto que decíamos nos puede llevar esto del corten, que a nosotros, que a mí se me olvida decir cuando ruedo digital, vamos, que digo, corten, y me miran todos pasmados, diciendo, pero ¿qué dice de corten? Hay que seguir. Bueno, esto viene de las necesidades económicas, y me parece las necesidades económicas de la economía de ideas, economía real también lingüística, economía real económica de dinero. Y me parece que la economía es fundamental. Y quisiera decir que en este tema que ponía arriba, la frontera de los géneros, solamente voy a decir una cosa sobre los géneros, que querría señalar bien claro. Los géneros, en tanto cinematográficos, en los que estamos hablando, los géneros nacen fundamentalmente de necesidades económicas. De la necesidad, nacen en Hollywood y nacen como necesidad económica de parcializar a los espectadores, parcializar al público, porque es muchísimo más fácil vender a un público secuestrado y ya perfectamente formado, aficionado a películas del terror, aficionado a películas western, aficionado a no sé qué, y este es el origen real de la distribución y de la regionalización de la geografía cinematográfica y géneros distintos que después, a su vez, por razones económicas, digamos, lingüísticas, elaboran sus propias reglas internas que distinguen unos géneros
de otro. Pero de lo de las fronteras de los géneros no vamos a hablar. Con lo cual voy a hacer una intrusión que me ha dado un pie magnífico, fantástico, que es la diferencia que a mí me parece fundamental entre público y espectador. Ajá. Para mí público no es nada. Público es un concepto cuantitativo, interesante sin duda, muy interesante para el productor, y en cambio la palabra espectador es otro concepto. La palabra espectador crea en el realizador, en el autor de la película, en el cineasta, es como un diálogo individual, aunque luego se multiplique 1000, 5000, x mil veces, con alguien que está sentado en una butaca. Y cuando estás haciendo una película, pienso que el pensamiento que te debe guiar no es pensar en el público. Pensar en el público es una trampa que te llevará a, tal vez te lleve a ganar mucho dinero, tal vez. No es fácil acertar, el público es algo muy ladino, muy viscoso, muy resbaladizo, o sea, es difícil. Cuando alguien dice, tengo la fórmula para gustar al público, es muy sabio desconfiar, porque creo que poquísima gente ha encontrado la fórmula. Pero en cambio sí que hay una fórmula, y no es fórmula, hay una actitud, que es la de intentar, por todos los medios, incluso utilizando medios tramposos, porque no olvidemos que el cine es artificio, es trampa, no es naturalidad, no es realidad, no es la verdad, no. Es una verdad subjetivizada, pasada por muchos tal, que pretende, en cierta manera, engañar, pero engañar sin mentir. Se trata de establecer un diálogo uno a uno con el espectador. Y ahí sí pienso que es indispensable para el realizador, para el que hace películas, pensar en sus espectadores, en su espectador predilecto, crearse un modelo de espectador y decirle, yo con eso interesaré a este, y tal vez con esto otro, con este otro matiz, interesa a este otro. Digamos que esto que estás diciendo, en términos de cine, gracias, de cine de consumo, del cine que se ve, del cine comercial, yo creo que el arte, esencialmente, llámale X, es una palabra que no me gusta demasiado, pero el arte se hace para dividir, no se hace para unir. Y el cine comercial lo que busca es la unidad, es decir, criterios que gusten a todas las capas y en todas las partes, a toda la población. De hecho, voy a contar en público una cosa que me ha pasado recientemente con Mar Adentro. Intentaré ser brevísimo. En Mar Adentro yo hice un guión, investigué, me encargaron un guión sobre Ramón Sampedro. Hice un guión sobre Ramón Sampedro para una película que después realizó Roberto Bodegas en una semana y 2 días para la televisión. Bueno, hubo un momento determinado, yo no he visto ni esa película, ni he visto Mar Adentro. No las he visto, pues porque al final no rodé el guión que yo hice, que me pareció interesantísimo, y que yo inicialmente titulaba La cabeza de Don Juan, y que no quisieron ese título y que tuve que hacer un guión de TV Movie para la sobremesa. Es decir, un guión limando aristas y haciendo que gustara a todos, no dividiendo, sino uniendo. Cuando a mí alguien me empezaron a señalar que eran iguales, que habían visto Mar Adentro y casualmente habían visto por televisión Condenado a vivir, la película de Roberto Bodegas sobre mi guión, y dijeron que eran exactamente iguales los guiones y que era lo mismo. Y era el mismo productor, creo también, ¿no? Sí, al final descubrí que era el mismo productor, que era la televisión gallega, que producía en los 2 sitios y que había dado el guión mío a ellos. Y claro, entonces yo estoy muy orgulloso porque ellos fueron incapaces de salirse de ese guión que yo decía, hombre, la vida de Ramón Sampedro es de todos y es la misma para todos. Pero claro, los guiones que salen de ahí no son los mismos. Pero entonces, lo que yo quería explicar es simplemente que un guión para una TV Movie de sobremesa, donde tú tienes que limar todas las asperezas para conseguir que guste a cuantos más mejor, sale exactamente igual que un guión para ganar en Hollywood.
donde también tienes que limar todas las asperezas para que guste a cuantos más mejor. Entonces, dos proyectos sobre la misma cosa, hechos desde puntos de vista diversos, profesionalmente tenían que llevar al mismo sitio. Entonces yo decía a todo el mundo, y sigo diciéndolo, me siento muy orgulloso profesionalmente de haber hecho un encargo que resulta ser igual que el otro encargo, porque es que no podía ser de otro modo. Porque limando todas las perezas, la cabeza de don Juan desaparece y tiene que salir forzosamente un mismo tipo de guión. Estoy hablando, además, digo, sin haber visto ni una película ni otra. Por eso sostengo, entre la diferencia que dice Joaquín entre espectador y público, que efectivamente hay una diferencia esencial entre el arte para dividir y el cine comercial. Bueno, yo creo que podemos dar un margen. Alguien dirá algo ahora, ¿no? Ah, ¿quieres que hable? Bueno. Hombre, sí, me gustaría. Pues venga, ánimo. O sea, podéis hablar al final, pero es que al final no habrá tiempo. Es que al final ya es. ¿Ya es el final? Pues aprovecharlo. Bueno, no sé, haced lo que queráis. A mí no tampoco pero me gustaría oír algo. Sí. Hablabas también de las nuevas formas, pero yo me referiría también al campo de la televisión, si no habláis nada. Sí, yo a la televisión le tengo una cierta antipatía. Sí, yo he trabajado mucho tiempo ahí. No, debo decir, sí, no tengo, entonces no me apetece demasiado hablar de la televisión. Pero tú que tienes una experiencia notable en la televisión, creo que deberías hablar de la televisión. Porque es posible otra televisión. Es posible otra televisión. No es posible, o sea, el cine, cuando el cine va a parar a la televisión, siempre se convierte en un producto, bueno, descabezado, como mínimo. Pero sí es posible pensar en una televisión que no mantenga la narración como elemento fundamental, la narratividad como elemento fundamental. La televisión es utilísima y bellísima para infinidad de cosas, ¿no? Permite en términos de géneros, los géneros están muchísimo menos definidos en televisión y entonces permite trabajos inverosímiles. Claro, lo que pasa es que está en manos de quien está, pero la televisión permite todo tipo de combinación de géneros. Para que un documental se exhiba en una sala de cine han tenido que pasar muchas cosas para que ahora se empiece a exhibir. Para que el digital se empiece a poner han tenido que pasar muchas cosas. En televisión es muchísimo más fácil, admite el documental sin ningún problema. También es verdad que lo mató durante muchísimos años. Pero a veces televisión, no digo la pirámide televisiva, sino digo el medio televisivo, es un medio que te permite experimentaciones y te permite un grado de libertad que, por ejemplo, el cine no te lo permite. El cine tenías que hacer cosas de 1 hora y media o 2. La pelea con los productores del cine normal acerca de si dura 90 minutos o dura 93 es terrible. O sea que para el Final Cut hay que estar discutiendo 20 veces, llevárteles allí y de 1 minuto menos, 2 minutos menos, 5 minutos menos. Me refiero a las personas normales. Algunos pueden imponer sus criterios, pero imponerlos, porque el productor siempre querrá que dure los 90 minutos. Eso no pasaba en televisión. Tampoco pasaba en televisión que tuvieses que hacer o ficción, ¿no? Podía ser una cosa ficción, podía ser muchas cosas. Eso es lo que yo he valorado siempre de la televisión. Ahora ya hace mucho tiempo que no trabajo y es imposible hacer todo esto que yo digo. Pero cuando había una sola televisión de todos los españoles, cuando todavía había una especie de guerra por el servicio público, por una televisión con servicio público, y había una serie de trabajadores allí que trabajaban en este sentido, que valoraban el servicio público y que sabían perfectamente lo que iba a suceder con la privatización, pues entonces en esos años yo trabajé a gusto. Nada, no suscitamos nada. No suscitamos nada. Si nos fuéramos. No, se lo podemos ceder a... Podemos adelantar el relevo, ¿eh? A ver. Que os pase el micrófono, por favor.
Bueno, a mí me llama la atención porque no te gusta nada la televisión, Joaquín, ya que, no sé, la televisión es el medio que más utiliza el vídeo, ¿no? Y quizá es el medio que más lo ha difundido y al fin y al cabo abre, no sé, rectas de futuro, ¿no? En cuanto a los medios. ¿Y por qué esa demonización? La televisión, te he oído bastante mal, pero creo que te has cargado la televisión, empezando por decir que a ti no te gusta nada. ¿No? Es cierto. Televisión tiene bueno, yo creo que es un medio informativo espléndido y tendría que limitarse a ser un medio informativo. Un medio informativo y un medio educativo, didáctico. Y hablo de la gran pedagogía, no hablo de enseñar cuatro estupideces, no de enseñar a vivir, en cierta manera. De enseñar a vivir, y que es bastante importante. Pero al menos ha cumplido con en los 20 y tantos, 30 años que debe llevar en España funcionando a toda pastilla, ha creado algo que yo creo que es importante y que al menos yo agradezco, que ha matado y ha estrangulado la narratividad cinematográfica. Ha agotado tanto, ha vulgarizado tanto, ha livianizado tanto, ha aligerado tanto el relato cinematográfico entendido como relato de narración de sucesos supuestamente inventados, imaginados, que yo creo que ahora creo que el espectador, ese espectador, no el público, el espectador, creo que está cada vez más convencido de que pide otra cosa para ver en el cine, que está harto de ver esa historia hilvanada en 3 actos, con un clímax, con un anticlímax, bueno, sin anticlímax, perdón, anticlímax no puede existir, con un giro de tuerca, con 2 giros de tuerca, estas horribles disciplinas que se estudian y se aprenden en la mayoría de las escuelas de cine del mundo, de cómo hacer un guión, estos libros de cómo un buen guión, cómo convertir un buen guión en un maravilloso guión. Y a los 7 minutos hay que hacer un twist. Hay que hacer un pis y luego hay que hacer un pas, digamos. Bueno, creo que la televisión, de una manera muy inconsciente, sin darse cuenta, ha acabado de darle la puntilla, o está dándole la puntilla a ese tipo de cine. Y ha hecho algo muy importante, que es que ha liberado al cine de un corsé que desde los principios lo tenía como sujeto, que era la narración, o sea, la necesidad de narrar, de narrar en el sentido literal de que pasen cosas sorprendentes, de que haya una narración que vaya sorprendiendo, etc. Creo que ahora el cine puede permitirse otras cosas, y además tenemos muchas pruebas, tenemos ya no es una hipótesis, es una realidad. O sea, el cine ahora, y vamos a seguir empleando algo que el cine ha utilizado siempre desde que nació, que es una cierta dependencia del medio literario, que siempre tuvo mucho prestigio para los realizadores, mucho prestigio histórico y prestigio también para el espectador. La literatura, bueno, pues existía la narración, la novela, existía la narración, existía el cuento corto, existía una fórmula llamada, los franceses le llaman le récit, que es el relato en primera persona, con una línea argumental más o menos única. Existía la nouvelle, que es pluralidad de puntos de vista, pero con una trama sencilla, o al menos con una trama concentrada y con un relato que, traducido en páginas, no tenga un número exagerado de páginas, pues que no pase de las 100 o no llegue a las 100. Existía luego la novela, existía todo esto. Existía luego el poema que era otro campo, o sea, la poesía. Existían también, se editaban y se siguen editando libros de poesía, que todos sabemos que son otra cosa. Y existía el ensayo, que también es otra cosa. Esto parece que
el cine, en cuanto nace, se ve obligado a trabajar sobre dos únicas bases. Una, el documento, o sea, la información, el documental de información, de contar cómo viven los setentotes, o cómo vivieron nuestros antepasados, o etcétera, o cómo se reproducen las oropéndolas. Esto es el documental. Y luego existía la película, lo que se llama, es decir, la narración. Creo que esta crisis, que es real y que es inescondible, es decir, no hay manera de taparla ni de... ha creado la posibilidad de entrar, y ahí sí que tenemos muestras, existe la narración tal vez ha entrado en una cierta crisis, el elemento narrativo, pero existe la posibilidad de un cine lírico, y hay muestras que yo pienso que están en las... Bueno, aquí, yo creo que aquí hay valiosos representantes de un cine lírico, de un cine que no está supeditado a la narratividad, aunque la utilicen, pero que su objetivo es otros temas que desde siempre han estado centrados en la poesía. Y existe otra posibilidad, que es el ensayo. Que el ensayo no es el mamotreto filosófico, no es el sistema filosófico. No es ni Ortega y Gasset. No es ni Ortega y Gasset, que es el articulista. Es algo intermedio entre Kant y entre Ortega y Gasset, digamos. Es una divagación, o sea, lo inventaron bastantes personas, pero... Lo inventó Montaigne. Lo inventó Montaigne, que un libro que se llama Essays. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir la divagación a partir de un recuerdo autobiográfico, a partir de una vivencia determinada, a partir de un paisaje, a partir de un encuentro, a partir de una lectura, a partir de muchísimas cosas. Pienso que esta crisis que hemos hablado antes de la narratividad, que pienso que es irreversible además, es irreversible en un cine que se precie. O sea, el consumo seguirá produciendo obras y obras y obras y obras, kilómetros de obras, absolutamente, que contarán lo mismo, de la misma manera y cambiando nada. Pero bueno, esto seguirá existiendo. Pero el campo de la investigación, el campo de la creación, el campo de la... Bueno, de todo eso, el campo de lo que se llama, la palabra que no me gusta demasiado, pero el campo donde se manejan algunos conceptos artísticos, sí, algunos conceptos así, más esenciales, más interesantes, pues puede abrirse perfectamente a estas nuevas fórmulas. Y de ahí sí que hay sobrados, y tenemos ya sobrados ejemplos, e irán. Y tendremos un cine básicamente poético, tendremos un cine con fuertes elementos narrativos, y otro de ensayo, que será un cine tal vez unos muy centrados en la memoria, en la propia memoria, en la autobiografía, es decir, en esos elementos de vivencias oídas, vividas o sentidas o tal, y tendremos un cine sobre sobre la remodelación del pensamiento, un cine ensaístico. Eso es la caída del caballo. Sí, esto es la caída del caballo. Eso es la caída del caballo. Y eso es ganar libertad. Ganar libertad es no ceñirte, que cada película o cada trozo de lo que tú hagas de 5 minutos o de 3 horas es un género en sí mismo. De todas maneras, mi lado populista, por llamarle de alguna manera, me hace pensar que ayer se hablaba, creo, aquí de identidades nacionales y de identidad y cosas de estas. ¿De qué se hablaba? No. A mí me parece que una comunidad, para existir, para llamarse comunidad, para entenderse, para sentirse como comunidad, necesita el espejo más o menos deformado de relatos que les den, que sirvan a esa comunidad, y que es lo que les funden, de consejo y experiencia, que diría Walter Benjamin. Relatos cercanos, relatos de gente vecina, no relatos del Bronx, ni relatos espaciales. Relatos en que uno se reconozca en los figurantes que hacen allí, reconozca al vecino, reconozca su problema, etcétera, etcétera, y pueda debatir mentalmente el asunto. Todo este tipo de relatos, todo este tipo de narraciones que fundan
que fundan identidades y que fundan una comunidad, están siendo y van a ser cada vez más, van a migrar al campo de la televisión. Nos vamos a quedar huérfanos, nos vamos a quedar huérfanos, o sea, todo lo fictivo, todo lo fictivo cercano va a quedar en el Club de la Comedia y en las teleseries y en las telecomedias, en estas cosas. Y en el campo del cine cercano, los relatos cercanos que nos pueden servir de consejo y experiencia van a desaparecer claramente. Se está llegando a eso. Es lo que quiere Hollywood, es lo que quiere el cine norteamericano, que es el que manda. Bueno, que en cada país se hagan menos relatos del propio país y que los relatos vayan a parar, la mayoría vayan a parar a la televisión. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo pienso que puede aparecer de nuevo un fenómeno que la historia del cine está pidiendo desde que nació, que es la ruptura de esta, yo diría, falsa división entre documental y ficción, o sea, esa división entre un Méliès que filmaba espectáculos de magia, ficción, y unos Lumière que filmaban la vida tal cual era. La vida tal cual era no la filmaban los Lumière. Los Lumière filmaban una vida fictiva, es decir, una vida trabajada, retrabajada, recreada. Y Méliès, en el fondo, filmaba un documental sobre algo que estaba ocurriendo, sobre las maniobras de un mago que conseguía convertir un conejo en una princesa. Es decir, el cine ayudaba. Es decir, creo que fue Godard quien dijo que, hizo caer sobre esta cuestión. O sea, Méliès no hacía más que un documental sobre un espectáculo de magia. Bueno, yo creo que en las tendencias actuales del cine y en la salvación del cine, si el cine, con otros medios, con otras cámaras, con otros medios de reproducción, en fin, con todos los cambios que está viviendo y que seguramente son ya irreversibles, aunque algunos nostálgicos nos duelan, acabará fundiendo, y está empezando a hacerlo, estos dos géneros que parecían que caminaban, uno por una carretera muy amplia, que era la ficción, otro por un senderito tortuoso y difícil, que era el documental, pues acabarán fundiéndose. Y creo que eso está muy cerca ya, si no ha ocurrido. Es decir, para no salirnos del cine que se hace acá, creo que los ejemplos de las películas que a mí más me han interesado en los últimos tiempos, además las únicas que he visto, porque ya me vuelo, las que no me van a interesar y por lo tanto no voy solamente a las 4 o 5 que sé a lo largo del año que van a interesarme. Pues siempre he tenido la sensación que unas, poniendo el pie gordo, el dedo gordo en la ficción, se escapan hacia el documental, y otros, poniendo el énfasis en el documental, introducen la ficción. Y pienso que esto es algo muy, muy esperanzador. Y de esta nueva fusión, de esta negación de la dicotomía que establecieron los historiadores, yo diría que no los creadores, pero sí los historiadores en un tiempo, saldrá de nuevo otro de los elementos de esta fusión, de una nueva prueba de supervivencia de este cine, que ha sufrido tantas pruebas. Este cine había llegado a ser una máquina expresiva casi perfecta con el cine mudo. O sea, las últimas películas, hablando de un Murnau, con una parquedad de elementos tremenda, conseguía explicar historias complicadísimas, y más que historias, sentimientos complicadísimos, sin utilizar para nada la palabra. Viene luego, hay una crisis económica, hay una serie de factores, alguien puede priorizar unas cosas, unos pueden priorizar los avances tecnológicos, otros las frustraciones sociales, otros las necesidades económicas, da igual, ahí depende de la ideología que utilices, de si eres más formalista o eres más estructuralista o eres más marxista o menos, pero todo eso murió porque se decidió que el cine tenía que
recuperar la palabra. La palabra significó un retroceso bestial durante unos años, hasta que de nuevo, gente muy capaz, especialmente instalada en el cine americano, consiguió en los años, en la segunda mitad de los 30 y en los 40, crear el monumento narrativo mayor que ha existido en el mundo. Yo creo que el cine americano de los años 40 y 50, o sea, no hay Balzac, no hay Stendhal, no hay nadie que se le pueda comparar. Y ya no es una figura, no es un nombre, es todo un conjunto. Era una máquina narrativa que funcionaba como no ha habido otra. Una máquina donde funcionaban de acuerdo, en un acuerdo que no ha vuelto a existir, guionistas, productores, directores, incluiría incluso la palabra actores, y todos contribuyen a crear algo que es deslumbrante. Sí, sí. Es decir, ver películas de los años 40, incluso hasta los 50 y tantos, en cuanto nace el Descop, que hunde de nuevo, crea una nueva crisis y empieza a hundir este sistema, y en cuanto muere el cine, muere la pantalla de cine y empieza a haber otros tal, ahí todo se complica. Bueno, pues la narración llegó a extremos de refinamiento, de sofisticación y de expresividad descomunal. Sí, lo absolutamente asombroso, si te pones a pensar, es que un invento tecnológico como era el de una maquinita que lo que hace es reproducir en movimiento tu mano cuando te va allí, hacía falta ser adivino o brujo para darte cuenta que ese invento tecnológico, para lo que iba a servir finalmente, era para ser una enorme máquina de contar historias de la burguesía o de lo que sea, pero en manos de la burguesía, una máquina extraordinaria de contar historias hasta el punto de elaborar un lenguaje que es en el que vivimos ahora, el lenguaje del modelo Hollywood, bueno, porque podía haber sido un instrumento auxiliar de la ciencia, un instrumento auxiliar del laboratorio, como sigue siéndolo y como lo es ahora. En fin, ese invento podía haber servido para muchas cosas, pero que fuese atrapado de esa manera para contar historias, eso realmente las máquinas, ha sido asombroso. Las máquinas de hacer dinero son de una voracidad tremenda, o sea, no perdonan nada. Sí. Y van más allá de lo que uno ve, es decir, descubren el dinero donde de entrada no lo hay. Bueno, ahora sí que creo que nos diréis alguna cosa. Sí, ahora sí. Micrófono. Ah. Y mi intervención ya era sobre una cosa que se había dicho antes, porque Javier comentó que tenía más libertad en la televisión que en el cine. En términos lingüísticos, en términos de lenguaje y de género, no con los jefes. Sí, bueno, porque yo creo que ahora pasa justamente el contrario. La televisión se vuelve más y más formateado, bueno, es como la televisión necesita fidelizar en vez de sorprender. Yo creo que allí el cine tiene como esa gran tarea y me gustaría escuchar la opinión, pero tendría que forjarse un nuevo camino y distinguirse de la televisión sorprendiendo, ¿no?, al telespectador. Porque un documental para televisión ya es tan construido de cierta manera que ¿sabes? Ya se sabe exactamente lo que se puede esperar de un documental que pasa a televisión, que a nivel de contenido, que el de cine para mí tiene que distinguirse con eso, ¿no? Para sorprender al telespectador. Pero por ahora, incluso esos documentales que tú dices, o esas películas que tú dices, yo creo que olvidémonos de los documentales, hablemos de un género, de este género nuevo, este intermedio, para que dices que se hacen para los cines, para los locales de cine, todavía su destino es fundamentalmente la venta y el visionado por las cadenas de televisión temáticas, todavía, porque los cines, los locales de cine todavía no tienen, en primer lugar siguen teniendo solamente maquinitas de cine y no tienen todavía maquinitas digitales que poco a poco se irán introduciendo en todos los locales del cine. Creo que aquí en Barcelona hay uno, en Madrid hay otro, pero eso es el destino, por mucho que nos empeñemos en ese asunto. Y después cuando yo tuve con perdón,
la alegría de trabajar en los tiempos en que en la única televisión de todos los españoles, en donde había una televisión pública, ¿no? En esos momentos, fijaros, es hace 2 días, pero sin embargo es asombroso los cambios. O sea, yo cuando me ponía a hacer un programa que se emitía todas las semanas, más o menos tenía que durar 55 minutos, pero si duraba 1 hora y media, que es como me duraban casi todos los míos, daba igual. Porque no había anuncios, o porque los anuncios se retrasaban, porque daba exactamente lo mismo. O sea, bueno, eso es una cosa impensable en este momento, donde todo el tiempo está recortado en televisión y donde las cosas tienen que durar 53, 52, después venir el anuncio de tal, después venir el anuncio de cual. En aquellos tiempos, o sea, yo me podía pasar o me podía no llegar, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Hombre, había una serie de restricciones fundamentalmente políticas, pero bueno, esto se podía hacer. Ahora no, ahora es absolutamente impensable. Y bueno, y el otro día, bueno, yo veo de vez en cuando cosas maravillosas en televisión, en los temáticos, en los canales por ahí de pago y esas cosas. Pero lo que me gustaría, ¿qué podía distinguir un film, lo que sea, una película, para ir apto para cine, digamos? Y la ética. La ética, el punto de vista ético con que tú te enfrentes al problema, al lenguaje de lo que estás haciendo, a la película de ensayo que está hablando Joaquín, que es un término que todavía en términos que produce verdadero sarpullido, todavía lo de hablar de películas ensayo. Yo ya he presentado alguna vez algún proyecto como película ensayo, y es que solamente pronunciar la palabra ensayo se aterrorizan todos los del mundo del cine. Pero yo creo que fundamentalmente lo que distingue es una barbaridad lo que digo, pero el cine de la televisión es un determinado tipo de aproximación ética al material que tú ruedas. Es decir, tú piensas, ruedas y montas, pero pensando todo el rato y en términos éticos. Yo me pregunto hasta qué punto la rentabilidad que el cine impone va a hacer posible un cine ensayístico o un cine poético. Creo que comparado con las novelas, los ensayos, la escritura es barata, ¿no? Y permite probar mucho y que se escriba mucho y de calidades muy diferentes. Y creo que aquí el cine tiene un poco una barrera que supongo que el digital abrirá un poco, ¿no? Tengo la impresión de que nadie ni nada está libre ahora de estas leyes del mercado. O sea, la novela está obedeciendo cada vez más a leyes del mercado. La novela pues tendrá que tener, y los editores lo dicen, y los autores lo saben, tiene que tener unas dimensiones determinadas, salvo unos pocos pueden permitirse novelas que pasen de un determinado número de páginas, si no la mayoría de jóvenes autores tienen que limitarse a hacer algo. Los temas están también muy limitados, no puede haber temas. Y ahora un editor te pregunta una cosa que los de cine hemos oído poniéndonos al pullido, saliéndonos ahora te preguntan cosas que antes no te preguntaban. ¿Termina bien la novela? ¿Termina bien? Que esta libertad que supuestamente tiene el material escrito frente al material filmado se está perdiendo. Es decir, la amenaza es tan grave sobre una cosa como sobre otra, sobre el medio. Sin embargo, pienso que justamente el cine, porque está más acostumbrado a vivir esta cadena, a vivir esta coacción, tal vez esté más preparado también para sacársela de encima, porque la ha sufrido más. El escritor cree, como tú crees, como te has puesto, que trabaja en la libertad. El escritor no trabaja en la libertad actualmente. El escritor trabaja en unas leyes de mercado tal vez más livianas, no más livianas. O sea, el escritor es libre de escribir, claro, pero el escritor no es capaz de publicar. Yo escribo todos los días y eso me tranquiliza. Vale. Pero no publico todos los días ni mucho. ¿Cómo salir de ahí? Pues no lo sé. Es decir, a situaciones así, pues harían falta
soluciones muy radicales o bastante radicales, o bien muy individuales, es decir, hay o se cambia todo desde arriba o desde abajo, cada cual va emprendiendo su penoso camino de abrojos, de ir limpiando la mierda que está invadiendo. Yo creo que se imponen dos cuestiones, una 5 minutos de pausa y la otra reconocer, quiero hacerlo público, que hay un volumen de ideas en esta mesa y en este juego vuestro superior a 20 conferencias. De manera que gracias Joaquín, gracias Javier. Páganos 20 veces. Bueno, gracias por esta intervención.